Bienvenidos a un viaje termal en uno de los destinos más encantadores de Argentina. Hoy nos adentraremos en las maravillas naturales de la provincia de Catamarca para descubrir las legendarias termas de Fiambalá. Acompáñame en esta aventura que nos llevará a sumergirnos en aguas termales rejuvenecedoras, rodeados de un paisaje impresionante y una historia que se remonta a tiempos ancestrales. Prepara tus sentidos para vivir una experiencia única y revitalizante en este rincón de nuestro amado país. Vamos a sumergirnos juntos en el relajante mundo de las termas de Fiambalá. Las termas de Fiambalá son un lugar con aguas calientes y curativas que se encuentran a 14 kilómetros de la ciudad de Fiambalá, en la provincia de Catamarca, Argentina. Para llegar allí, debes tomar la ruta nacional 60 hasta llegar a Fiambalá. Desde esa localidad, seguir una ruta de asfalto hacia el este que te llevará directamente a las termas. La temporada ideal para disfrutar de las termas de Fiambalá en Argentina es de enero a mayo y de agosto a diciembre. Durante estos meses, el clima es cálido y las lluvias son escasas, lo que proporciona condiciones óptimas para una visita placentera. Antes de ir a las termas de Fiambalá, es importante llevar algunos elementos esenciales para una experiencia cómoda. Te recomiendo llevar contigo una malla de baño para utilizar en las aguas termales, así como una bata para cubrirte cuando sea necesario. No olvides traer hojotas para caminar cómodamente y una toalla para secarte. Es importante mantenerse hidratado, por lo que te sugiero llevar agua y también mate para disfrutar de la bebida tradicional argentina. Además, es recomendable llevar algo de comida para tener un refrigerio durante tu visita. Recuerda obtener la entrada en la plaza del centro de Fiambalá, ya que no las venden en las termas. Con estos elementos en tu equipaje, estarás listo para disfrutar de una experiencia relajante y placentera en las termas de Fiambalá. Las termas de Fiambalá son un complejo de aguas termales curativas que ofrecen una variedad de piscinas con temperaturas que van desde 51 grados hasta 28 grados. En total, cuentan con 14 piscinas de aguas termales para disfrutar, además de contar con un bar y restaurante con una terraza para complementar la experiencia. Se recomienda seguir ciertos tiempos de estancia en las termas para cuidar la salud y el bienestar. Por ejemplo, en el sauna, calor seco, lo ideal es permanecer máximo 15 minutos. En el baño finlandés, húmedo, es aconsejable estar entre 10 y 15 minutos, mientras que en el hidromasaje, se sugiere una estancia de 15 a 20 minutos. Es importante tener precaución al tomar con temperaturas superiores a 40 grados, ya que pueden causar problemas cardíacos o hipotensión, por lo que se recomienda limitar el tiempo de exposición de los baños en esas condiciones. Ir a las termas ofrece varios beneficios para la salud. En primer lugar, tienen un efecto depurativo en la sangre, lo que significa que ayudan a eliminar toxinas y sustancias no deseadas del organismo. Además, pasar tiempo en las termas ayuda a relajar la tensión y reducir los dolores musculares. Exigirá un alivio para aquellos que padezcan molestias en sus músculos y articulaciones. Asimismo, las personas que sufren de enfermedades de la piel como la dermatitis y la psoriasis pueden experimentar mejoras significativas mediante baños termales regulares. Las propiedades curativas y minerales presentes en las aguas termales pueden contribuir a calmar y mejorar la condición de la piel afectada por estas enfermedades. Los beneficios de ir a las termas incluyen una depuración sanguínea, alivio de tensiones y dolores musculares, así como mejoras para quienes padecen afecciones dermatológicas como la dermatitis y la psoriasis. Es una experiencia revitalizante para el cuerpo y la mente. Las termas de Fiambalá consisten en un conjunto de piscinas al aire libre en forma de cascada, ubicadas en una quebrada de la montaña. La temperatura del agua varía a lo largo de estas piscinas, desde la primera que está más cercana a la vertiente y alcanza los 70 grados, hasta la octava y última piscina donde la temperatura desciende progresivamente hasta llegar a los 25 grados. En resumen, las termas ofrecen una gama de temperaturas desde muy caliente hasta más fresca, para que los visitantes puedan disfrutar de un baño agradable y relajante según sus preferencias. Fiambalá es una ciudad que se encuentra en el departamento Tinogasta, en la parte occidental de la provincia de Catamarca. Es notable porque es la última ciudad que atraviesa la ruta nacional 60 antes de seguir hacia el camino que lleva a la República de Chile. Fiambalá es el nombre de una pequeña localidad que se encuentra cerca de la ciudad de Tinogasta. El término Fiambalá proviene de la lengua de los pueblos originarios y significa agua que penetra en la montaña. Para llegar a Fiambalá desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, se debe recorrer aproximadamente una distancia de 1.360 kilómetros en vehículo particular, siempre transitando por carreteras asfaltadas.
En Fiambalá, Catamarca, hay varias excursiones y lugares interesantes para visitar durante todo el año. A continuación, se enumeran las 5 mejores cosas que hacer. Termas de Fiambalá, disfrutar de las aguas termales en este complejo termal. Dunas del Tatón, explorar las impresionantes dunas de esta zona. Museo del Hombre, visitar este museo especializado para conocer la historia local. Plaza Fray Mamerto Esquiú, recorrer esta plaza y apreciar sus monumentos y lugares de interés. Parroquia Nuestra Señora de Fátima, conocer esta hermosa iglesia y su arquitectura. Además, hay otros lugares de interés como el Monumento a la Mujer y la Oficina de Turismo de Fiambalá, que pueden enriquecer aún más tu experiencia en esta encantadora localidad. Hay muchas actividades para disfrutar en Fiambalá. Cabe destacar que Fiambalá es un pueblo, es casi imposible encontrar buen servicio. Restaurantes, panaderías, farmacias, etc. siempre están cerrados. Viven como en el campo, es decir, abren cuando se levantan de dormir y eso puede ser a las 12 del mediodía y luego cierran a las 13 horas para dormir la siesta. Es un pueblo al que poco le importa el turismo y lo llamativo del lugar es que hay turistas a toda hora. Mi recomendación es visitar lugares de Catamarca desde la provincia de La Rioja. Es más caro porque es otra provincia, pero Catamarca tiene lugares naturales increíbles y es una lástima no visitar esos lugares, pero resulta imposible hacer recorridos en Catamarca. Incluso las agencias de turismo permanecen cerradas y a veces te toman una seña para hacer un recorrido y luego cancelan. Fiambalá no es un lugar para hacer turismo o estar de vacaciones, lo pasarás mal. Por este motivo te recomiendo visitar Catamarca haciendo los recorridos desde La Rioja, es más seguro. La Rioja es una capital más interesada en el turismo, sin mencionar que tiene lugares increíbles para hacer turismo.